Bueno, entonces tenemos, a ver, decía entonces que una no tiene nada que ver con la otra en cuanto a derivación. Entonces, se trata de elegir, tengo que elegir una función f, la correspondiente f', una función g y su correspondiente g'. De acá entonces, tengo que elegir cuál va a ser mi función original y cuál va a ser, o sea, yo lo que tengo acá, lo que tengo que tener representado acá, es el producto de f por g'. Entonces tengo que ver cuál puedo elegir, cuál me conviene elegir. Por ejemplo, si elijo como fx, cuando yo derivo x, ¿qué me queda? Me queda 1, ¿sí? O directamente diferencial de x. Pero acá no hace falta poner los diferenciales de x porque no, no me van a ayudar. Tampoco van a molestar, pero bueno. Entonces, digo x. Entonces ya, si elegí como función original la x, la otra e a la x la elijo como función derivada. Y esta e a la x es muy cómoda, porque yo cuando la integro o cuando la derivo me da lo mismo, ¿no es cierto? Porque la derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto la integral de e a la x será también e a la x. Entonces, si tengo x por e a la x, la integral va a ser entonces. Habíamos visto entonces que esta integral era, primero, como esta era f y esta era mi g', entonces la integral va a ser primero f por g, es decir, f por g, x por e a la x menos la integral del producto de las otras dos. O sea, si yo originalmente tengo f por g', ahora voy a integrar f' por g. No me acuerdo si le puse despejada esta o la otra, pero es lo mismo. 1 por e a la x, ponemos el diferencial de x. Quiere decir entonces que esto es x por e a la x menos la integral de e a la x es e a la x más constante. Bueno, yo no me acuerdo si les puse, a ver, yo les puse la integral de f por g' igual a f por g menos la integral de g'(f). No me acuerdo si se los puse así o les Sí, así puse. la puse. Ok. Sí, así tenía vez. Ok, perfecto. Entonces, Entonces nos quedaría diferente la integral. es lo F es mismo, X. porque uno puede. No, está ¿Ah? bien. F por g'. Está bien. Porque puedo mirarlo al revés. En vez de haber despejado esta, pude haber despejado lo mismo. Es lo mismo. Es indistinto a quién llamo F o G. Lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Lo que tengo que Lo que tener pasa es en. que ahí son los dos lo mismo. Las dos integrales quedan iguales. Pasa que están Sí, dando sí, vuelta. porque es a la X. Cuando No, ustedes. pero digo, en la expresión final, yo tengo Sí. anotado que habíamos puesto la integral de f' por g acá, Ah, al en el revés, costado lo de la había derecha. hecho F' así. por g, porque si no te quedan las dos integrales con el mismo dado vuelta, simplemente. Así habían puesto yo cuando le di la F' fórmula. por g, no, Ah, f' por g. está bien, perfecto entonces. No entiendo lo que me preguntas entonces. No, porque si vos lees lo que dice ahí, está escrito lo mismo dado vuelta. F por g' igual, y la integral de otro lado también es g' por f, que es lo mismo. G' por F, sí. Sí, por eso les digo. Ustedes cuando aplican este método, cuando ven factible que va a salir por acá, tienen que elegir una función original y otra para derivar. ¿Sí? Entonces, y después tengo que hacer de la que elijo que está derivada, en este caso, cuando elegí la que está derivada, bueno, la tengo que integrar.
y cuando elegí la función que es original, la tengo que derivar. Entonces, después cuando hago la integral, hago f por g menos, si originalmente tenía x por e a la x, ahora tengo 1 por e a la x. Tengo la otra cruzada, ¿sí? ¿Se entiende? O hacemos otro ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, a ver, integral de x por el logaritmo de x. Bueno, entonces, f, f', g y g'. Bueno, a ver, siempre que tenga x por algo, esa x me conviene elegirla para la función que voy a derivar. ¿Por qué? Porque cuando derivo x, x me baja un grado, supuestamente, ¿sí? Pero acá tengo que ver porque tengo logaritmo de x, ¿no? Y logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Entonces por ahí me conviene elegir el logaritmo de x. A ver, por ejemplo, si elijo como función original logaritmo de x, cuando la derivo, ¿qué me queda? 1 sobre x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si ya elegí esto como función original para derivar, la otra tiene que ser la función derivada. Entonces, quiere decir que a esta x, ¿qué tengo que hacer? La tengo que integrar, ¿no es cierto? Porque al logaritmo de x la derivé. A la otra función la tengo que integrar. Cuando integro x, me queda, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado sobre 2. Recuerdan que recién vimos que toda función de la forma x a la n se integra como x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, entonces ya armamos. ¿Por qué la integral? Porque si las elegía al revés, si elegía como función logaritmo de x, iba a ser más complicado hacer la integral. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace, que también se hace por partes. Bueno, entonces ahora hacemos f por g, logaritmo de x por, vamos a poner adelante, x al cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 2 por el logaritmo de x, podemos poner así, de valor absoluto de x, sigo acá, menos la integral de f' por g. Entonces es 1 sobre x por x al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces acá tuve suerte porque las x se me simplifican y me quedó la integral de x sobre 2. Entonces me quedaría x al cuadrado sobre 2 logaritmo de x menos, y acá, entonces, la constante 1/2 la saco afuera y hago la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2 más constante. Bueno, en definitiva me quedó x al cuadrado sobre 2 logaritmo de x menos 1/4 x al cuadrado más constante. Y ahí quedó. Lo vamos agarrando un poquito más. Esto es, como verán ustedes, esto es bastante mecánico, es cuestión de agarrarle la mano. Esto, cuando se pongan a practicar, ustedes van a ver que les va a salir.
Está bien explicado también en el libro de Rabuffetti también. Y bueno, yo ahora les voy a dar la práctica, pero también se las voy a dar resueltas para que tengan como base. Bueno, bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, la integral del logaritmo de x solo, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengo la integral del logaritmo de x, acá yo no sé qué hacer porque el logaritmo de x no es una integral inmediata. ¿Qué tengo que derivar yo para que la derivada me dé el logaritmo de x? No sé. Entonces, tampoco puedo aplicar la regla que vimos antes, pero sí se puede hacer por partes si digo, bueno, si la veo como, si veo esto como 1, el producto del logaritmo de x por 1, o directamente por el diferencial de x. Es decir, separar el diferencial de x como la derivada, como la integral, como la función que va a ser integral. Bueno, no importa, como el producto de dos funciones, listo. Ahora analizamos esta cuestión de cuál me conviene elegir como derivada y cuál como función original a ser integrada. Bueno, yo acá tengo las cuatro funciones, ¿no? Entonces, ahora tengo dos. Tengo el logaritmo de x y uno diferencial de x, que lo puedo considerar como 1. Entonces, analizo. Si elijo 1 como función original, cuando la derivo me da 0. Entonces no me va a servir elegir esa función como función a ser derivada. Entonces la tengo que tomar como función que fue derivada. Entonces, cuando la integro, ¿qué me va a dar? ¿A quién tengo que derivar para que me dé 1? A x. Bien, entonces, ya el 1 me quedó como función original, quiere decir que el logaritmo de x es la función que va a ser derivada, que voy a transformar f' y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Ahora entonces armo f por g, entonces me queda x por el logaritmo de x menos la integral de, si tenía el logaritmo de x por 1, ahora tengo que derivar esta por esta. X por 1 sobre x, diferencial de x, y acá esto se me simplifica, por lo tanto me queda x por el logaritmo de x menos la integral de 1 de un diferencial de x que viene a ser x más constante. ¿Sí? Entonces, en el caso del logaritmo de x conviene multiplicar por 1. Y otra que también conviene multiplicar por 1 es el arco tangente, creo que era. Después la podemos hacer si tenemos tiempo, pero ahora me interesa dar el caso donde me quedan cíclicas. Por ejemplo, el caso... Por ejemplo, si tengo la integral de e a la x por coseno de x. Entonces fíjense que estas funciones, si las derivo, las integro, nunca se matan. No es como, por ejemplo, si tengo x, que cuando la derivo se me transforma en 1, o tengo x al cuadrado. Cuando lo derivo una vez, me da 2x, cuando lo derivo otra vez me da 0. ¿Sí? En algún momento, toda expresión potencial o forma polinómica, a través de sucesivas derivadas, va a llegar a un momento que me da 0. Esto no pasa en ninguno de los dos casos, ni de e a la x ni del coseno de x. ¿Sí? El coseno de x, a medida que lo voy derivando, se va transformando en seno, se va transformando en coseno, y así sucesivamente. Y e a la x la derivo sucesivamente y también se me transforma siempre, no se me transforma, siempre es e a la x. Con lo cual,
es indistinto cuando yo quiera hacerla por partes. Es decir, voy a intentar hacerla por partes, dado que por sustitución no se puede hacer porque no hay ninguna relación de que se haya aplicado regla de la cadena en el producto de a la x por coseno de x. Con lo cual voy a probar a hacerlo por partes. Lo voy a hacer más chiquitito porque esto va a ser un poquito más largo. Porque hay que aplicar varias veces esto de discriminar f, f', g y g'. Bueno, entonces, puedo elegir como función original e a la x. E a la x, derivo e a la x. ¿Y por qué elijo como derivada coseno de x? Para no tener un signo negativo, pero me va a aparecer después. Entonces, la integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno me da el coseno. Entonces, cuando armo acá, me queda f por g, es decir, e a la x por seno de x, menos, digo acá, menos la integral de e a la x, por seno de x, ¿no? Tenía esto originalmente, ahora tengo e a la x por seno de x. Muy bien. Aparentemente entonces no llegué a demasiado, porque ahora pasé de e a la x por coseno de x. Pasé de acá a e a la x por seno de x. Pero, ¿qué pasa? Si aplico otra vez más esta regla, cuando derive o bien integre el seno, me va a aparecer de nuevo el coseno. Entonces esto parece ser como que es algo cíclico y que de alguna manera se puede resumir, por así decirlo. A ver, acá voy a aplicar de nuevo partes. F, f', g y g'. Entonces, de nuevo voy a seleccionar igual. A ver, acá voy a elegir como función, a ver, acá e a la x, cuando derivo e a la x me queda e a la x. Y si tengo seno de x, que tuve que haber derivado menos coseno de x. Cuando derivo menos coseno de x, la derivada me da seno de x. Bien, entonces, armo todo otra vez, entonces me queda, lo voy a poner acá, entonces me queda e a la x seno de x menos acá, armo esta de nuevo, entonces me queda f por g, entonces me queda menos, porque es menos coseno, e a la x por coseno de x, ¿sí? Me queda e a la x menos coseno de x, menos, entonces, y ahora me queda menos la otra integral. Si tenía e a la x seno de x, ahora voy a tener menos e a la x por coseno de x, ¿sí? Igual, bueno. Entonces vamos a pasar en limpio todo. Yo quería hacer entonces, voy a poner todo desde el principio, porque acá quiere decir que a la x coseno de x diferencial de x es igual a e a la x seno de x menos, y acá entonces me queda menos, me queda más e a la x coseno de x. Y acá me queda entonces. Y acá entonces me queda menos, me queda más, ¿no? Porque acá es como que tengo menos 1, entonces me queda más, pero otra vez tengo el menos delante, o sea que en definitiva me queda menos integral de e a la x coseno de x.
Entonces llegué a lo mismo acá, a lo que quería averiguar acá. Vamos a ponerle diferencial de x. Entonces lo que hago es decir, bueno, esto lo paso sumando acá. Entonces si lo paso sumando al otro miembro me queda 2 veces 2 integral de a la x coseno de x diferencial x es igual a ¿qué? A e a la x, bueno, este puedo sacar factor común. E a la x seno de x más coseno de x. Bueno, ahí paso el 2 dividiendo y ya está. La integral de e a la x coseno de x diferencial de x es igual a e a la x sobre 2 por seno de x más coseno de x más constante. Bueno, eso en el caso de que puede quedar así cuando tengo funciones que son cíclicas, o sea que a medida que las voy derivando no se anulan y vuelven a transformarse en sí mismas. Entonces, yo cuando tenga, por ejemplo, producto de a la x por seno o por coseno, o e a la x por a la x, ¿sí? Todos estos tipos de funciones que a medida que las voy derivando se van transformando en sí mismas, y a lo sumo por el producto de alguna constante. Entonces, en algún momento voy a terminar pudiendo hacer esto, ¿no? Pudiendo unir las dos integrales de, al haber aplicado este procedimiento sucesivamente, se transforman en sí mismas. O sea que se deja de derivar cuando volvemos a la expresión. Claro, que lo va a poder despejar y listo. Me interesaba darles un ejemplo para que vean que por ahí hay que aplicarlo 1, 2 y hasta 3 veces en algunas, ¿no? Pero por lo general 2 veces. Y en otra que era 1 también, otra integral que también convenía expresar por 1 era la del arco tangente. Bien. La del arco tangente, ¿qué es? La integral de, por ejemplo, tengo arco tangente de x. Esto pasa algo parecido a lo que ocurre con el logaritmo natural. Es decir, puedo derivarla y no sé qué función de manera inmediata puedo obtener cuya derivada sea la cotangente. Entonces hago lo mismo de antes. La multiplico por 1. Entonces tengo f', g y g'. Entonces, f. Bueno, como arco tangente la tengo que derivar, entonces digo, esto es f, tiene que ser arco tangente de x. La derivada del arco tangente de x es 1 sobre x al cuadrado más 1. Y entonces, si esta era la función original, esta es la función derivada. 1 es la derivada, entonces la integral es x. Entonces, cuando armo la integral me queda f por g, entonces me queda x por arco tangente de x menos la integral de esta por esta. Entonces es x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Ahora bien, cuando integro esta, digo, ¿y acá qué me quedó? Y acá me quedó una integral, digo, a ver, por ejemplo, si yo derivo x al cuadrado más 1,
La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Entonces es posible que esto lo pueda hacer por el método que vimos antes, por sustitución. Si hago t, a ver, la vamos a hacer aparte. Después la juntamos. Quiero hacer aparte x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. A ver, si hago, entonces dijimos que la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Entonces ahí como que tengo la derivada de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Porque tengo un problema de una constante. Cuando es solamente una constante que no me coincide, eso no es problema. Entonces t, hago x al cuadrado más 1, diferencial de t es 2x diferencial de x. Entonces, cuando yo haga la sustitución acá, tengo que sustituir x diferencial de x. Y acá tengo 2x diferencial de x. ¿Qué hago? Paso el 2 dividiendo. Diferencial de t dividido 2 igual a x diferencial de x. Y listo. Entonces, acá tengo que esto es la integral, entonces, de 1/2 por 1 sobre t, porque es coso, porque es x al cuadrado más 1, diferencial de t. Bueno, la constante la puedo sacar afuera. 1/2 y la integral de 1 sobre t es el logaritmo natural de t más constante. Igual a 1/2 logaritmo natural de it de, acá puedo poner entre paréntesis porque todo esto siempre es positivo, logaritmo de x al cuadrado más 1 más constante. Muy bien, entonces reconstruyo toda la integral, quiere decir entonces que la integral del arco tangente de x es x arco tangente de x menos 1/2 logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más constante. Ahí tienen entonces otro ejemplo de las funciones en las que puedo multiplicar por 1. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver algún caso. Bueno, ahora después yo les voy a compartir la práctica. Se las voy a compartir ahora mismo por el grupo. Así podremos ir mirando, porque no les quiero dar más casos de integración. Porque por ahí les convendría manejar más o menos estos 3 primeros casos. Y después ver los otros. Entonces, vamos a hacer, ahí ya les compartí, entonces, vamos a hacer el de sustitución, el ejercicio 2, mientras se nos acaba el tiempo. Vamos a ir armando el ejercicio 2E. 2E.
Entonces, el 2e es la integral de coseno de x por seno de x sobre 1 más coseno cuadrado de x. Todo esto diferencial de x. Bien. Entonces, esto es por sustitución. Quiere decir que, vamos a hacer aparte, que tengo que elegir, tengo que ver. Disculpe, ¿podría subir un poquito la cámara? Sí. No logro Ahora, ver. sí, como no. Ahí. Espera que no se me sostiene, sino. Ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno. Gracias. Si cualquier cosa ustedes avísenme, pues yo me embalo y... Bueno, entonces acá tengo que ver, ¿sí? ¿Cuál es entonces, cuál me conviene elegir como función original y cuáles son las derivadas? Evidentemente acá siempre, por lo general, si tengo funciones en el numerador, provienen de haber derivado el denominador. Yo cuando derivo esto, ¿qué me queda? Bueno, la derivada de 1 es 0 y cuando derivo coseno cuadrado me queda 2 coseno por seno, es decir, que me queda lo de acá arriba. Entonces ya está claro que mi función original es 1 más coseno cuadrado de x y cuando hago la derivada de t, diferencial de t, es la derivada de 1 es 0, entonces me queda la derivada de coseno cuadrado de x, que es 2 por coseno de x por la derivada del coseno, que es el menos seno de x diferencial de x. Entonces, para que tenga lo que tengo acá, tengo que pasar el 2 y el menos dividiendo. Entonces tengo diferencial de t sobre menos 2 igual a coseno de x por seno de x diferencial de x. Ya lo tengo entonces. Acá reemplazo entonces. Me queda menos, acá puedo poner menos un medio, pongo primero la constante, menos un medio y me queda por. Entonces, todo lo de acá arriba se me transformó en menos un medio diferencial de t. El diferencial de t lo pongo al final. Entonces, y acá me queda 1 sobre t por, bueno, diferencial de t. ¿Sí? Todo esto largo que tenía al final me quedó como menos un medio, ya la constante la saco, y la integral de 1 sobre t es el logaritmo natural de t, bueno, yo pongo más constante, entonces me queda menos un medio logaritmo natural de 1 más coseno cuadrado de x más constante. Entonces, inclusive esto no hace falta para poner valor absoluto porque esto siempre da positivo. Bueno, y ahí entonces quedaría. Entonces, en la clave para resolver estos ejercicios es en definitiva darme cuenta cómo voy a hacer la sustitución. ¿Sí? Una vez que me doy cuenta de eso, ya sale. Y para darme cuenta cómo voy a hacer la sustitución, tengo que ver de qué es la derivada, de qué parte de la función original es la derivada. Porque eso tengo que llamar t. Por ejemplo, en el 2a, fíjense que eso sería la integral de x, que es la que hicimos recién. X sobre x al cuadrado más 1. Bueno, eso ya la hicimos recién, cuando hicimos la integral del arco tangente. Bueno, después en el caso B, 1, cuando ustedes tienen la integral, esta es casi inmediata, porque esto viene a ser la integral del logaritmo, pero ustedes van a hacer la sustitución. ¿Ustedes qué sustitución hacen acá? T igual a x más 1. Entonces hago diferencial de t igual a diferencial de x.
O sea, es casi inmediata. Después van a hacer la integral de 1 sobre t y ya está, el logaritmo de t. Bueno, después ya, cuando ya manejamos esto, ya directamente si vemos 1 sobre x más 1, ya sabemos que es el logaritmo natural de x más 1. Bueno. Perdón, Nieve, y del Sí. ejercicio 1, el 1D que tiene raíces multiplicados por... 1 de dedo. Ahí hacen la distributiva y Ajá. hacen suma de potencias de igual base, juntan los denominadores y la integran como x a la n y listo. O sea, Ok. vos haces distributiva Primera de raíz de distributiva. x, te queda 3x raíz de x. Es decir, haces x, el exponente te queda 1 más un medio, ¿no es cierto? 3x raíz de x, ¿qué te queda? Sí. 3 a la x a la 1 por x a la 1 medio. Sumas el denominador 1 más 1 medio y te queda, esto te va a quedar 3x, 1 más 1 medio es a la 3 medios. 3x a la 3 medios más Y lo mismo. raíz de x por raíz de x es x. Y Ok. haces la integral de esa. Ah, está bien. Era más fácil lo que parecía. Claro, sí, lo mismo que en el E, te conviene desarrollar el cuadrado del binomio. De binomio. Porque si no, tenés que hacer. No, si no es complicarla y Sí. se puede simplificar. Sí, hay algunas que están disfrazadas de difíciles, pero no son difíciles. Bueno, O sea que todo lo que sea con irracionales nos conviene pasarlo a potencia. sí, Como potencia. sí. Eso, bueno, Después entonces, veo que en el punto 5. no, el punto 5, el ejercicio 5, ¿me hablas? Sí, habla de No, integraciones irracionales. no, esas, O integración o racional. falta verlo. No, eso hay que ver cómo se hacen, después vamos a ver. Ah, Integración irracional y las trigonométricas. Eso lo vamos a ver la próxima. Pero me interesa que vayan practicando esto para no atosigarlas tanto. ¿Eh? Porque si no se van a hacer una mezcolanza tremenda. ¿Hasta dónde podríamos llegar, Nieve? Y pueden llegar hasta el ejercicio 3. 3 inclusive. Sí, ahí Para- lo estoy viendo. Eso para que vayan practicando. Porque si sigo con racional y todo, es fácil, o sea, no es complicado porque es todo mecánico. Pero hay que ir practicándolo. Es como derivadas, ¿vieron? Cuando practicaron derivadas, bueno, hay que practicarlo. El procedimiento es mecánico y esto no tiene tanta carga conceptual como derivada. Este tema es bastante mecánico. Y acá, por ejemplo, en el 3, en el B, también donde está x más 1 al cuadrado, ¿se haría el desarrollo del cuadrado del binomio? En el 3, En el 3B. 3b. Sí, lo podés hacer. Sí, porque si no, no te queda relación entre... Sí. y después que habría que hacer la distributiva con ese X a la Sí, a la fíjate 2 si te queda tercios. inmediato o no, pero te va a quedar inmediato. Porque esa no sé por qué está ahí en como partes, pero sí, por eso les digo, por ahí se está pensando para un método, pero ustedes pueden descubrir otro. A veces, les decía, a veces una integral está pensada para hacer con un método y se puede hacer con otro método. Entonces, bueno, háganlo con lo que les sale con la que les salga a ustedes. Bueno, si quieren entren de nuevo si terminamos de redondear esto.